Per a l'entrevista que farem a continuació hem volgut triar un lloc ple de vida com és el centre d'una gran ciutat, un passeig, en aquest cas de Barcelona, perquè volem parlar del que és la mort i farem amb una persona que porta més de 20 anys fent recerca en aquest tema. Estem parlant de Paloma Cavades, del seu llibre La muerte lúcida, un llibre que es reedita ara. No és pas el seu primer llibre, en porta 3. Paloma Cavades és psicòloga, és investigadora de la consciència y, perdona Paloma, pero por lo que me parece eres una persona llenísima de vida, con una vida muy intensa para hablar de la muerte. Es que yo creo que hay que estar muy vivo para poder hablar de la muerte, sí. Y en mi caso se debe a que lo he tomado como una excusa. O sea, la muerte me he dado cuenta que no existe, solo hay vida en el universo, y me he dado cuenta a partir de experiencias personales, experiencias de estados ampliados de conciencia, experiencias que me han permitido sintonizar con otras realidades, con otros mundos, incluso con toda esa población de fallecidos que permanecen ahí después de la muerte y no consiguen despertar. Entonces me di cuenta de lo importante que es estar vivo y aprovechar la vida humana, en el sentido de prepararse, de conocerse, sí, de profundizar en uno mismo, en la naturaleza de nuestros miedos. El más grande y el cajón desastre que contiene todos los miedos es el miedo a morir, y en la medida que te atreves a conocerte con ese grado de profundidad y a estar mucho más vivo, sí, y con más sentido de la vida, te das cuenta que la muerte, bueno, pues no está, no existe, es simplemente un umbral que te permite dar el paso a esa continuidad en otras condiciones, en otros estados y con otras características, ¿no? Paloma, ¿te das cuenta de lo que nos acabas de decir? Nos has hablado de experiencias personales, nos has hablado de estados alterados de conciencia, nos has hablado de un mundo para la mayoría desconocido, aunque nos empieza a llegar información. El mundo de las personas, almas, no sé, que han dejado esta vida. Perdona, ¿te basas en experiencia personal? Totalmente, y de hecho es una experiencia que la tenemos todos mientras dormimos o para la que nos podemos educar o que podemos desarrollar. El mundo de los estados diferentes o modificados de conciencia es totalmente accesible también a nuestra realidad, y es el que de hecho nos permite la conexión con todos esos mundos que no están en la realidad física. Ajá. O sea, para poder verdaderamente enchufarte con una realidad Sí, más sutil, tú tienes que salir de la conexión que te brindan los sentidos. Y eso se hace a partir de un movimiento de tu campo de energía y a partir de una disposición que puedes entrenar y que puedes educar. Todo el mundo lo podría hacer. ¿no es peligroso? No hay ningún peligro. Hay más peligro en salir a la calle, porque te pueden robar el bolso, te pueden atracar, que en verdaderamente tener una experiencia extracorporal lúcida o tener, Sí. bueno, pues experiencias sutiles. Es importante que cuando uno habla de algo, hable de aquello que ha vivido, que entiende y que sabe. Quizás hay mucho mito alrededor de este tema, ¿no? Yo es que creo que ha llegado el momento también de que ya cada uno se sostenga desde su verdad. Creo que ya hemos abusado excesivamente de hablar de oídas, de verdaderamente decir cualquier cosa, de generar dinero a partir de conocimientos que no son certeros o que no se sabe qué fuentes tienen. Y yo creo que una de las características que nos trae esta época que estamos viviendo es que no se va a poder sostener en los hechos y en la vida todo aquello que no esté sustentado desde el corazón al final. Porque estamos hablando de una realidad que implica pensar, discurrir, tener un marco teórico de las cosas, pero que esté apoyado en una vivencia personal y con un corazón abierto, que suponga que eso se lo brindas a la humanidad. Sí. Este es el gran cambio del que se habla en la humanidad. ¿Estamos avanzando y esto sería evolucionando en esta dirección, Paloma? Yo diría que sin retorno, además. Esto es bueno, ¿no? Sin retorno. Estamos dirigidos hacia ese salto de conciencia. No sabemos el tiempo que va a tomar y que va a llevar, pero desde luego tanto la Tierra se está preparando como instrumento de acogida, como plataforma de acogida para también su cambio, se está abriendo a la permeabilidad con las energías más sutiles del universo, y nosotros en los cuerpos humanos igualmente, a través de desprendernos de lo residual que hemos traído de nuestra evolución en el caos. Ajá. Miedo, sufrimiento, dolor, conflicto, desconfianza, negatividad. Pero Paloma, lo que estás diciendo, hablando, es de vida, es de desarrollo personal. Pocas personas, creo, lo enfocan para la muerte. O sea, tú estás hablando de muerte lúcida, en primer lugar. Hay una muerte que sea lúcida y una no lúcida. Y luego
¿Cómo lo unes a la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué la vida condiciona la muerte, Paloma? La muerte lúcida es un concepto que supone que la persona ya ha vivido con lucidez, es decir, se ha conocido, ha encontrado el sentido de su vida, ha tenido ya experiencias que le comunican, que le conectan con las realidades multidimensionales, y cuando llega el momento de morir, todo ese umbral se abre para ella y puede seguir evolucionando en esos planos más luminosos, ¿de acuerdo? La muerte común es aquella donde tú puedes morir en paz, tú puedes morir acompañado de tus seres queridos, en tu casa y todo esto, pero eso no significa con lucidez, porque puedes quedarte después un periodo que es lo habitual, un periodo post-mortem, en el que quedas enredado en lo residual que te has llevado de esta vida. Con eso tu nivel de lucidez está bajo y no consigues salir como de ese estado de conciencia. En ese momento a esas personas hay que ayudarlas. Se puede ayudar desde el afecto y desde el cariño de una manera intuitiva, mucha gente lo hace, está ayudando a sus seres queridos, o si no, se puede hacer de una manera ya deliberada, estudiada y desarrollada. O sea, ese es mi trabajo, el poder ampliar esta información a todas aquellas personas que se propongan desde su corazón y desde su realidad poder hacer una ayuda masiva, ¿no?, a todos los fallecidos que han quedado a lo largo de la historia gravitando cercanos a sus recuerdos, a sus experiencias pasadas, y que no han conseguido despegar. Han vuelto a lo mejor a renacer, sí, porque a lo mejor han renacido, han tenido otras vidas y otras experiencias, pero la calidad de vida vivida en la Tierra, si no ha habido un despertar post-mortem, está muy empobrecida, afectiva y mentalmente. Es decir, que después de muerto se sigue evolucionando. Se sigue evolucionando a partir de la lucidez. Eso es la muerte lúcida, ¿no? Increíble. Esto que nos decías, de alguna forma, no sé si forma parte de la sabiduría popular. Es decir, a veces se hablaba, pero nunca posiblemente se había reconocido de esa forma. Es decir, decirlo, hablarlo, ponerle un nombre y trabajarlo. Creo que es poco frecuente, diría que es poco frecuente. No, es que es el tiempo. De hecho, bueno, esta es la esencia de mi trabajo, ¿no? Pero es el tiempo ya de que verdaderamente perdamos el miedo a morir, porque piensa que a través del miedo a la muerte el humano ha sido y sigue siendo manipulado, ¿sí? A través de morir en condiciones deprimentes, en condiciones trágicas, sin futuro, sin perspectiva, resulta manipulador y amenazador por poderes vigentes, impresentables o por quien sea, ¿sí? O sea que verdaderamente el tema de la muerte es un tema central en la vida, y creo que es el momento y la oportunidad de traerlo a la luz, y sobre todo de dejar la idea de que no morimos, ¿sí?, de que lo que hay es vida aquí en este planeta y en el universo, y que hay formas de vivir mucho más plenas, mucho más lúcidas, para bien propio y para bien de la humanidad. Paloma, y a partir de lo que nos has dicho, ¿cómo influye en nuestra vida? Si sabemos eso, a partir de este conocimiento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿O cómo podemos encarar nuestra vida, Paloma? Yo creo que la salida ahora mismo para todos nosotros está en el trabajo personal. Un trabajo personal sincero, consciente, y que se inicia desde mi punto de vista y desde la metodología que pongo en marcha, se inicia con el trabajo con los miedos. O sea, la persona tiene que llegar a indagar y saber la razón de sus miedos, ponerle incluso nombre. Yo digo que a los miedos hay que nombrarlos, no es decir, tengo miedo, sino tengo miedo a la soledad, tengo miedo al rechazo, tengo miedo al vacío, tengo miedo a lo desconocido. A partir del momento en que la persona empieza a penetrar en sus miedos, puede ir descubriendo los anclajes que esos miedos le tienen en su vida, y cómo su vida está todavía condicionada por esa naturaleza, por esos temores. El trabajo con los miedos, el trabajo con el propio drama personal, el trabajo con todo lo que significa las mejores cualidades de la persona, los mejores talentos. Digamos que tenemos que llegar a un equilibrio en el que los miedos disminuyen para dejar un espacio nuevo y liberado para lo mejor de nosotros, que también está, pero que debido a la densidad de los miedos no aflora, ¿sí? Los miedos se cronifican, los miedos se somatizan, la enfermedad viene de ahí, y eso impide que lo mejor de nosotros mismos pueda convivir con alegría, con naturalidad, con creatividad. Entonces, vivir con lucidez empieza por ahí, ¿sí? Indudablemente. Paloma, pues quizás sí ha tenido sentido hacer la entrevista en un lugar como este, lleno de vida. Ya lo creo. Una vida lúcida para una muerte lúcida, quizás, Vamos ¿no? allá, vamos a por ello, Karma. Un placer. Paloma Cavadas, la muerte lúcida, sobre todo sin miedo, porque a veces esto nos asusta, pero a lo mejor la lucidez en la vida nos da una muerte lúcida sin miedo. Nos da la alegría de vivir, ya lo creo. Un placer, Paloma. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre.